Hello, welcome back. Hola. Perfect. Ahí viene Anil. Hola. Anil, hello. ¿Estamos todos ya? No. Lola, a ver quién me falta. Ahí viene Ciro. Sofi falta. Maite no está. Bueno, se está grabando, así que vamos a seguir, ¿ok? Les sigo compartiendo el libro, and let's continue with the correction. Let's see, wait a minute. Ya se guardó la clase. Chicos, los que necesitan volver a ver la clase o se les cortó en algún momento y quieren, pídanmelo los videos, porque a mí me quedan guardados, pero si nadie me los pide, yo los dejo ahí, no los mando, ¿ok? Porque en realidad los tengo que subir a YouTube, o sea, todo un proceso. Así que si lo quieren, me lo piden y yo lo hago. Si no, no lo hago, ¿ok? A usted me lo piden, cualquier cosa. Porque a lo mejor a algunos se les corta. ¿Augusto qué hizo al final? No está acá, no. Bueno, así que después a Augusto se la voy a mandar. Bien, me parece que se le debe haber quedado sin Wi-Fi. Bueno, let's continue. Les comparto la pantalla. Bien, let's start with... estábamos con el tema de la pregunta y se recortó ahí en ese momento. Bueno, siempre decíamos, el orden de todas las preguntas en todos los tiempos de verbo es auxiliar, persona, verbo, auxiliar. Esas tres palabras se las tienen que memorizar en la cabeza. Es auxiliar, persona, verbo, en el tiempo que sea. Después, ¿qué pasa? Si necesito una palabra interrogativa, la agrego al principio, ¿sí? Que es lo que estábamos diciendo. ¿Ok? Si hay una palabra interrogativa, si es una pregunta que me pide información y no como respuesta un yes o un no, ¿ok? Eso lo pongo primero, ¿sí? Después dijimos el auxiliar, que en el pasado dijimos que era el did, ¿ok? Y después, ¿qué? La persona o el sujeto, the subject, y ahora sí el verbo, ¿ok? ¿Por qué les decía esto? Porque lo que vale aclarar acá es que pasa lo mismo que en la oración negativa. Lo que a mí me indica que esa pregunta está en pasado es el auxiliar. Esto me marca siempre en la pregunta el tiempo de verbo. Como está el did, que indica pasado simple, el verbo va en forma base, ¿sí? Se llama base form of the verb. What does it mean base form? La forma base del verbo quiere decir que no tiene ningún tipo de modificación, ¿ok? Porque tampoco está bien decir el verbo en presente, no es presente, ¿eh? Porque el presente puede llevar la S o no es un verbo en presente, es la forma base del verbo. Y tampoco es infinitivo, que muchas veces escuchamos que es, y el verbo en infinitivo. El verbo en infinitivo, un verbo en infinitivo es esto, por ejemplo, to go, to arrive, eso es un verbo en infinitivo. Infinitivo es con el to adelante. Y no siempre va el to adelante, ¿ok? Entonces es el verbo en forma base. ¿Qué quiere decir? Sin ninguna modificación. ¿Sí? Ahora, yo les voy a hacer una pregunta, a ver, porque acá es donde se vienen a veces los problemas y las confusiones. Si yo querría preguntar, ¿estuviste ayer en tu casa? ¿Cómo lo preguntaría? Was you. Ok, ¿qué pasa? El verbo estar en pasado, ¿cuál era? En pasado, en inglés, ¿cuál era? Be, El no. verbo to be. El verbo to be, yes, that's right. Sí. Acuérdense que el verbo to be tenía dos significados, ser o estar. Y estar. ¿Sí? Si yo quiero decir estuviste, tengo que usar el verbo to be, pero en pasado. ¿Cuál era la forma en pasado del verbo to be? Was o were. Entonces, ojo, que esto no es la fórmula para una pregunta con el verbo to be, ¿ok? Si el verbo es el verbo to be, ¿cuál sería el orden de la pregunta? Si tenemos palabra interrogativa, va primero, eso siempre, ¿ok? Double word, ¿ok? Después, ¿qué sigue? El was o el were, ¿sí? Que sería el verbo to be. Después sí va el sujeto,
the Y subject. la forma Y base acá del no puedo verbo. poner otro verbo porque ya tengo el verbo. El verbo es el verbo to be. Que el verbo to be lo que tiene de especial es que no necesita nunca, ni en la oración negativa ni en la pregunta, de un auxiliar. ¿Sí? Se niega solo y solo lo uso para hacer una pregunta. No necesita un auxiliar. Es una de las excepciones que no necesita auxiliar. Un verbo distinto al resto de los verbos. ¿Ok? Ya sea en presente o en pasado. ¿Qué sigue acá? El resto de la oración, que puede ser, por ejemplo, un adjetivo, puede ser un sustantivo, puede ser una frase con preposición, que se llama prepositional phrases, ¿ok? Por ejemplo, yo quiero preguntar, ¿estuviste en casa? Bueno, y la otra posibilidad es un verbo con ing, pero lo pongo para terminar con la idea, ¿ok? Esa es la otra posibilidad. Eso es lo que puede ir después del sujeto en una pregunta con el verbo to be, ¿ok? Y les voy a dar un ejemplo. Si yo quería preguntar, ¿estuviste en tu casa ayer? Voy a preguntar. El sujeto es you, entonces no puedo usar was. ¿Qué tengo que usar? Where, ¿ok? Where are you? Fíjense, hasta acá tengo el was, el where, el sujeto, y acá sí o sí tengo que hablar con una de estas cosas. ¿Qué es lo que necesito en este caso? Una prepositional phrase. At home. ¿Qué era at? At es una preposición de lugar, ¿sí? Sí. At home es lo que llamamos prepositional phrase, una frase con una preposición. Were you at home yesterday? ¿Ok? Un ejemplo con un adjetivo podría ser, were are you happy? Happy es un adjetivo, feliz. Sí. Con un sustantivo, were are you, a ver, a teacher in 1988? ¿Eras profesora en 1988? No, yo no. Yo en ese año nacía. ¿Ok? Were you a teacher? A teacher es un sustantivo. ¿Sí? Y nos quedaría un verbo con ing. Por ejemplo, were you sleeping this morning? What does it mean, that question? ¿Qué significa esa pregunta? Que estaba durmiendo. Estabas durmiendo. Acuérdense que la ing en el verbo es el ando o endo del español. Estabas durmiendo. Yo en ese caso pregunto por algo que alguien estaba haciendo o que estaba en proceso en algún momento del pasado. En este caso, esta mañana. ¿Estabas durmiendo esta mañana? ¿Ok? Esas son las únicas posibilidades que yo puedo usar después del sujeto en una pregunta con el verbo to be. ¿Ok? Nada más. ¿Ok? Is it clear? Sí, tell me. Lauti. Yo me tengo que ir un ratito a darle algo a mi papá y vuelvo rápido. Bueno, ustedes salen y vuelven, no hay problema. Bueno, ¿está más o menos claro? Eso es lo que yo quería que estén atentos. Que con el verbo to be es otra la fórmula, ¿ok? En realidad es esto, no necesita auxiliar, ¿ok? Y ojo con querer poner otro verbo aparte del verbo to be. Si el verbo to be se usa solo, no va a otro verbo, excepto cuando es un verbo con ing, ¿ok? Pero otro verbo no va, ¿ok? Excepto un verbo con ing, nada más. Bueno, ahora sí vamos a corregir entonces. Paren que vuelvo a compartir la pantalla. Y vamos al 5. Let's start. Vamos, uy, se nos borró el orden de los nombres. Yo Bueno. estaba primera, después ¿Pero venía os la acuerdan? Agus. La idea es que cada uno se acuerde después de quién están. Sí, sí. ¿Sí? Perfecto. Sí. Bueno, Gina era primero, eso seguro. So, Gina, Sí. let's start with number 1. ¿Cómo quedó esa pregunta? Did El sujeto you era he y buy? el verbo era buy. Sorry, did? Did he buy? Ujú. Did he buy any clothes at the weekend? Excellent, ¿sí? Auxiliar, persona, verbo, verbo en forma, base, sin modificar. Excellent. And the answer? No, he didn't. No, he didn't, ¿ok? ¿Todos lo hicieron así? Sí. Perfect. Excellent, kids. Bien, vamos al siguiente. Number 2. ¿Le tocaba, no sé, a Agus? No me acuerdo yo. Sí. Bueno, Agus, ¿cómo queda la pregunta? Did you take a lot of photos last weekend? Excellent. Did you take a lot of photos last weekend? El verbo en forma base, acuérdense. Miren el orden. Auxiliar, persona, verbo. Está perfecto. ¿La respuesta, Agus? No, I didn't. No, I didn't. Excellent. Esto es algo que quiero que prestemos atención, que ustedes lo deben saber. La verdad que saben bastante ustedes. Lo tengo que admitir, que saben mucho. Así que esto lo tienen que tener más que claro. Siempre que en la pregunta tenga you, no respondo con you. ¿Con qué respondo?
I, What do you think? I, Miren, acá tengo did you take. Si me están preguntando a mí, tengo que responder con I. So, si en la pregunta tengo you, en la respuesta no tengo you. ¿Ok? Siempre que en la pregunta tenga you, en la respuesta tengo I. O si es el you plural, porque por ejemplo yo les puedo preguntar a todos ustedes, ¿Did you we, take a lot of photos? Y le estoy preguntando a todos. Y si contesta uno de parte de todos, ¿qué pronombre no, tendría we que didn't. usar? We. El we, ¿ok? Entonces, el you en la respuesta cambia siempre por I o por we si es el plural, ¿sí? Pero nunca respondo con you, ¿ok? Así que está perfecto lo que dijo Agus. Excellent, kids. Number 3, whose turn? I don't remember. Yo. Bien, dale, Ciro. ¿Cómo queda la pregunta y la respuesta? Did your friends go with you to the party? Excellent. They did. Yes, they did. Excellent. Ojo que acá your friends está en plural, ¿sí? Así que va el did, el they. Number 4, whose turn? ¿A quién le Iba toca? Augusto. Pero ¿Augusto? después de Augusto iba Después, Mati. Lauti me Lauti. parece. Lauti, Después ¿estás? iba yo. Perfect. Tell me. La who was you see in town this morning? Bueno, look at this. Fíjense acá. Esto es lo que yo les decía antes, ¿sí? Cuando el verbo es un verbo que no es el verbo to be, no puedo usar ni was ni were. ¿Sí? El was o el were lo uso solamente cuando el verbo, para usar was o were, yo tendría que tener acá, fíjense, acá, lo que yo estoy encerrando esto, ahí tendría que tener el verbo be. Para yo usar en la pregunta el was o el were, yo acá tendría que tener el verbo to be. ¿Ok? No hay otra posibilidad. Cuando el verbo es otro, que no es el verbo to be, necesito un auxiliar. Necesito un auxiliar. Que en presente es you o does y en pasado es el did. ¿Ok? Entonces, acuérdense el orden. Auxiliar, persona, verbo. ¿Ok? Entonces, con esto que te estoy diciendo, Lauti, ¿qué tendría que poner primero? El auxiliar. ¿Cuál sería? Did. Did. ¿La persona? They. No, mira acá. You. ¿Cuál era la persona? You. You. So, auxiliar did, persona you. Verbo, Sí. sí. ¿Ok? Did you see? Ese sería el orden de la pregunta. ¿Ok? ¿Está claro? Is it clear? Excellent. ¿Y cómo me quedaría la respuesta, Lauti? I saw Jenny. Bien, hasta ahora veníamos respondiendo con yes o no. ¿Por qué? Porque todas empezaban con el auxiliar. Esta pregunta empieza con palabra interrogativa. Nunca respondo una pregunta con palabra interrogativa con yes o no. Respondo en forma de oración. So, me quedaré, ahora sí, ¿sí? Ojo con esto. Si yo tengo, paren que lo quiero encerrar y no encuentro la barrita. Acá está. Look at this. Acá. Si yo tengo en la pregunta, ¿sí? El auxiliar did, esto me indica a mí que yo en la respuesta voy a tener que poner el verbo en qué tiempo. Pasado. En pasado, ¿sí? Entonces, si el verbo es sí, en pasado, ¿cómo era? So. So, ¿ok? Así que como dijo Lauti, perfecto, la respuesta quedaría I saw Jenny, ¿ok? Después puedo poner this morning, si quiero, más completo. I saw Jenny Yo la puse así. in town this morning, sería lo más completo. Excellent. Pero esto, bueno, quedó distinto, la flecha no iría ahí, pero bueno, acuérdense que el did me indica que el verbo abajo va a ir en pasado. Number 5, whose turn? ¿A quién le toca? Mati, me A mí parece. creo. Dale, Mati, ¿cómo me quedaría las 5? Where did they go on holiday last year? Excellent. ¿Y cómo es la respuesta? They went to Corfu. Excellent. Corfu. Corfu, yes. Excellent, kids. Fantastic. Number 6, whose turn? Anil? Anil. No, primero era Maite, ¿No? después Maitena, Anil, Ah, no. después Maitena. Lola. Sorry, Maitena, are you there? Sí. Yo no la hice a esa, profe. Ah, es cierto, sorry. Y después de Maitena, ¿quién seguía? Anil. 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 Ahora sí, entonces. Era Anil.
No, yo tampoco la hice a las 4, 5 y 6. Bueno, ¿quieren que intentemos hacerla juntos? Miren, tengo la palabra interrogativa. Después yo dije auxiliar, persona, verbo. Si el verbo es el verbo to, el verbo eat, necesito el auxiliar del pasado. ¿Cuál era el auxiliar, Anil? ¿Te acordás? Sí. No me Que lo hice. At, ¿Cómo? at. El auxiliar. Miren, que indica pasado. ¿Cuál era? Para formular la pregunta. Maitena. ¿Qué auxiliar usa en pasado? Fíjense en las preguntas de arriba. Who did you see? Did. El did, of course. Okay, so, what, did. ¿Cuál es la persona? Auxiliar, persona, verbo. ¿La persona cuál es? You. You. ¿Y el verbo cuál es? Eat. Eat. Perfect. Ok, quedaría, what did you eat? Ok, y la respuesta, yo comí pizza. ¿Cómo lo digo? Yes, I did. Ahí no contesto con yes o no. ¿Por qué? ¿Qué es lo que tengo en esta pregunta que no me deja responder con yes o no? Es interrogativo. Sí, tengo una palabra interrogativa, miren. El what. Si dice what, tengo que estar con algo, con lo que yo comí. Entonces yo comí directamente, sin el yes y sin el no. ¿Ok? I, ¿cómo es el verbo eat en pasado? Ate. I ate pizza. ¿Ok? I o we. ¿Ven por qué yo les digo? Cuando tengo el you en la pregunta, puedo responder con I o con we. Depende si le pregunta a uno o a más de uno. ¿Ok? Cualquiera de las dos formas estaría bien. ¿Is it clear? ¿Está más o menos claro? Sobre todo los que no les había entendido. Bueno, vamos con el último y ya después terminamos la clase porque tengo que empezar con el otro curso. Vamos rápido acá. Vamos en el mismo orden, vamos a empezar desde Gina. Esperen que quiero borrar esto. Y las leen ustedes directamente, así no perdemos mucho tiempo. Vamos, Gina, number 1. What did you buy? Bien, what did you buy? Paren que cierro esto. Chicos, acá tenían la respuesta, ustedes tienen que formular la pregunta. Si alguien me responde, yo compré algo ayer, y tengo que empezar con what, ¿qué compraste ayer? ¿Ok? What did you Señor, buy? Sí. yo puse después del by last week. No sé si está bien. What did you buy last week? Yes, it is right. Perfect. Más completo. Very good. Number 2. Where did they last weekend? Where did they? ¿Qué me falta ahí? Last, Auxiliar, persona, verbo. Acuérdense el orden. ¿Qué me está faltando? El verbo. El verbo, claro. ¿Cuál sería el verbo? Miren arriba. Go. Es el Go. went, pero en la pregunta lo tengo que poner en forma base. Entonces me quedaría where did they go? did they go? Very good. Where did they go? Last weekend, si quiero ponerlo. Where did they go? I heard something. Number 3, Ciro. What did you hear? What did you hear? Perdón porque acá, hear. ¿Ok? Here, sí. What did you Sí. hear? Porque el verbo está en forma base. ¿Ok? Ojo, no lo pongan en pasado. Porque en la pregunta no. Lo que me marca el pasado es el did. Number 4. ¿A quién le toca? Ok. What did you say? Excellent. What did you say? O what did I say? Pueden decir también, porque si en la respuesta está el you, puedo responder al revés con I. Es lo mismo, pero pueden poner el you. Number 5. She told me something. ¿Mati o a quién le toca? Sí, yo. What did she tell? What did she tell? Very good. What did she tell? Lo único que tengo que agregar, porque el verbo tell va siempre seguido de la persona a la que le digo algo, ¿sí? Entonces, ¿qué te dijo ella a vos? ¿Ok? Porque si no tendría que usar el verbo say, decir. Pero el say no va seguido de la persona a la que se lo digo. Pero acá es, ¿qué te contó ella a vos? ¿Ok? So, agregan el you. What did she tell you? ¿Ok? Very good. Number 6. Whose turn? Iba Mai, pero como no, creo que no la ¿Y tenía. después? Anil. Anil, ¿te salió esta? Sí. Vamos. Who did you meet? Very good. Who did you meet? Sí, el verbo en forma base. Excellent. Number 7.
Where did you find the answer? Excellent. Where did you find the answer, or where did you find it? Okay, excellent. Number 9. Oh, sorry, 8. Uy, ya. Voy yo de nuevo. Sí, Gina, me parece. Who did you phone? Excellent. Who did you phone last night, if you want? ¿Sí? Perfect, kids. Todos lo tenían bien, lo corrigieron. Any doubt? ¿Alguna duda? No. Bueno, yo creo que ¿Lo el de pasado, abajo? ahora lo podemos corregir. Yo creo que el pasado lo tienen claro, me parece a mí. Si alguien tiene alguna duda, me pregunta y de última nos conectamos con el que tenga alguna duda un ratito y le explico las dudas El que año tenga. pasado lo dimos un montón el pasado. Sí, porque el tema principal del año pasado fue el pasado simple. Este año el tiempo de verbo principal que van a aprender es el presente perfecto. Van a ver que lo vamos a dar un montón de veces, porque va a ser el nuevo tiempo de verbo que todavía no conocen, ¿sí? El pasado continuo, ¿lo llegaron a dar también? No, creo que no. Poco, pero no. Ese también lo vamos a dar este año, pero es muy fácil. El que es un poquito más difícil, no es difícil, sino que nos cuesta entenderlo porque nosotros en español no lo usamos aunque exista. Existe, pero no, en el uso no lo usamos, que sería el yo he vivido, yo he cantado, es el compuesto, que nosotros nunca lo usamos, siempre usamos el simple, yo viví, yo canté, ¿sí? Pero Sí. existe ese tiempo y en español no lo usamos y en inglés se usa mucho, ¿sí? Bueno, ese es el que vamos a aprender este año. Vamos rápido a corregir este porque nos va a cortar la conexión. ¿Lo hicieron a este? Lo que había que hacer era encontrar escribir una cruz si era incorrecta y escribirla de manera correcta, ¿sí? ¿Quién fue la última que leyó? ¿Gina? Sí. No, sí. Agus. Why you didn't come to my party? ¿Cuál es el error acá? La digo bien. Dale. Why didn't you come to my party? Bien, that was the mistake, ¿sí? Estaba mal. Y el error, ojo, porque acá ustedes me van a decir, pero ¿y el didn't no va en negativo? Sí, puede ir en negativo. ¿Qué significa en ese caso? Se usa mucho con el why, ¿sí? Why don't o why didn't. El auxiliar puede ir en negativo en la pregunta. ¿Y qué estaría preguntando? ¿Por qué, ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no fuiste a mi fiesta? ¿Sí? Eso no está mal. El No, yo didn't, lo puse distinto. a ver, Gina, decime. Why did you don't come to my party? No puedo. El auxiliar lo tengo que dejar siempre en el mismo lugar. ¿Sí? El auxiliar va, acuérdense, palabra interrogativa, auxiliar, persona, verbo. Si lo quiero usar en negativo, lo uso en el lugar donde va, pero en negativo. ¿Sí? Por No, eso no puse quedaría, didn't, puse don't. claro, pero eso sería presente. Bueno. Y no tenemos que cambiar el tiempo. El tiempo está bien, lo que tengo que hacer es cambiar el orden. Primero va el auxiliar y después la persona. Que el auxiliar puede ir en afirmativo o en negativo. Why didn't you come to my party? ¿Ok? Ahí estaría perfecto. Ciro, number 2. What you did at the weekend? Sería what you do. What? You Acuérdense, do at the weekend. palabra interrogativa, auxiliar, persona, verbo. ¿Cuál es el error? What do you? Si uso el you es presente. Ah. Entonces, What did you what did you? at the weekend? Y me está faltando algo. Acuérdense, miren, Did you vamos a hacerlo así, para que ustedes se At den the cuenta. weekend. Wait. Esperen, miren, vamos a ponerlo acá arriba, ¿sí? Palabra interrogativa, dijimos que era lo primero, ya lo tengo, es el what, ¿sí? Palabra interrogativa. Auxiliar, ¿cuál sería? did? El did. Did, ahí estaba mal. Persona, ¿cuál sería? You You. ¿Y verbo? ¿Dónde está? do. El do, ¿ok? What did you do at the weekend? ¿Qué hiciste el fin de semana? En este caso, el auxiliar y el verbo son el mismo, pero yo tengo que tener el auxiliar y el verbo. El verbo era do, ¿qué hiciste el fin de semana? Si yo no pongo el verbo, esa pregunta no tiene sentido, porque yo digo, ¿qué el fin de semana? Me falta el verbo, ¿qué hiciste el fin de semana? ¿Ok? Entonces, what did you do? ¿Ok? ¿Está claro? Siempre necesito un verbo. Aunque esté el auxiliar, ¿ok? Necesito el verbo. Perfect. Bien. La 3, ¿a quién le toca? ¿Lauti? No, no me acuerdo. Sí. ¿Está Va, Lauti? Augusto, pero no está. ¿Y el Lauti? Yo iba antes de Augusto. Ah, de Bueno. No perdón, está Augusto. Dale, Lauti, lee la voz y ya está.
Where did they go on holiday? ¿Está bien o está mal esa oración? Está bien. Está perfecto. Ok, excellent. Number 4, ¿quién la quiere leer? Así hacemos rápido y terminamos. Yo no iba. Dale, Mati. Who you went to the cinema with? ¿Cuál es el error? Porque está mal. ¿La digo bien? Dale. What did you go to the cinema with? Who did you go to the cinema with? Excellent. Very good. Fíjense, chicos, que cuando yo tengo una preposición después, porque acá sería go with, ¿ok? Pero siempre va al final. Por eso está el con quién, se pregunta con el who adelante, y el with va siempre al final de la pregunta. Eso está perfecto, ¿sí? Lo que estaba mal es que no teníamos auxiliar y que el verbo nunca en la pregunta va en pasado, ¿sí? Va en forma base. Bien, ¿quién lee la última? Number 5. Anil. ¿La leo bien? Dale, sí, porque estaba mal. ¿Cómo quedaría bien? Yo puse, what did he see at the cinema? Excellent, perfect, fantastic, kids. Excellent, excellent. ¿Cómo quedó? Todos- ¿Cómo quedó? What did he see at the cinema? Faltaba el sí. auxiliar y el verbo y va en forma base, ¿ok? Excellent, kids. Hemos terminado las 2 páginas. Bueno, les digo la tarea que van a ser esta no porque ya no tiene nada. Miren acá, serían la página 57, donde tienen las expresiones de tiempo en pasado y tienen vocabulario, que tiene que ver con la descripción de adjetivos de personalidad. ¿Ok? Todas las 57. Todas las 57 y paren a ver lo que hay en las 58. Bueno, y es mucho el reading para el... Paren a ver. El writing tampoco. Bueno, hagan la 57 completa y hacemos después listening en clases. ¿Ok? Hagan la ¿Cuándo lo 57. hacemos? Eh, Ahora te mando un link, profe. Acuérdense que ya les dejé los días y horarios fijos, ¿sí? Para que no se nos arme lío. Son los martes y los jueves en el mismo horario, a las 2:30. Ok. Y hacemos 2 conexiones de 40 minutos los 2 días, con un recredito de 5 minutos en el medio. Chicos, hagan esa página y después corregimos eso la clase que viene y hacemos los ejercicios de listening juntos en clases. ¿Ok? Listo. Ok, kids. See you on Thursday. Chao. Bye bye. Chao. 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 Bye bye.